Shalom a todos. En el video de hoy vamos a conversar un poquito acerca de algunas historias que están relacionadas con la literatura judía. Como todos saben, estamos desarrollando una serie acerca de la historia del pueblo de Israel y tengo este libro conmigo que nos narra acerca y nos habla acerca de la literatura judía. El libro se llama Literatura Judía. Dice lo más importante, las cosas más importantes que debes saber acerca de la religión judía, del pueblo y de la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Es un libro escrito por el Rabbi Yosef Telushkin y como pueden ver es un libro bien gordo y que nos cuenta, es toda la recopilación de la historia de acuerdo a la tradición judía desde la misma fundación del mundo hasta todas las épocas, historias de la nación de Israel hasta el día de hoy. Entonces, de vez en cuando vamos a utilizar este material para complementar nuestra serie de estudios sobre la historia del pueblo de Israel. Vamos a ir tomando de diferentes pasajes para realmente ahondar un poquito más y compartir diferentes detalles. Y en estos primeros episodios que están registrados en este libro, otra vez sobre literatura judía, sobre historias, sobre personajes importantes, etcétera, etcétera. Todo lo que quizás un no judío debiera saber sobre la nación de Israel. Y las primeras historias de este libro otra vez son un complemento de cómo es que de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a la tradición de la nación de Israel, el mundo vino a existir, los primeros seres humanos y de ahí hasta toda la aparición de la nación de Israel. Y lo primero que voy a mencionar en este pequeño vídeo, vamos a comentar acerca de cuál es el origen del ser humano de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel. Y digo específicamente así, de acuerdo a la tradición y las enseñanzas de la nación de Israel, porque cada nación del mundo también tiene su historia y cada cual cuenta el comienzo de las cosas de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su pueblo, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus creencias, su religión, etc. Por ejemplo, los pueblos de África, que también tienen su forma de contar la historia del mundo, los pueblos de Asia, la China, Japón, etc., también tienen su manera de contar quiénes fueron los primeros seres humanos, sus dioses, etc. Los pueblos de indios nativos americanos en América también tienen su historia de cómo comenzó el mundo, los primeros seres humanos, etc. Y cada uno de estos pueblos, de estas culturas, de estas religiones y de estas creencias tiene que ser respetada porque son intrínsecas de cada uno de estos pueblos. De la misma manera, la nación de Israel, como un pueblo muy antiguo, de casi 5000 años de antigüedad, tenemos también nuestra versión de cómo comenzó el mundo, de la primera pareja humana, de cómo comenzó toda la humanidad. Y así comienza este libro de literatura judía con los primeros seres humanos, donde de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel, a diferencia de otras naciones que otra vez tienen sus propias versiones, la nación de Israel cuenta que el creador del universo, Hashem, creó todo un jardín que en hebreo le llamamos Gan Eden, y allí creó al primer ser humano que le llamó Adam. Adam llegó a ser, es la palabra hebrea que más tarde se va a utilizar para referirse a toda la humanidad. Y este primer ser humano, otra vez, por supuesto, un poquito antes de todo esto, se creó todo el universo, etcétera, etcétera. Pero entramos ya directamente en la creación de Adán y Javá. Javá es la esposa de Adán. Y allí les ponen en este Gan Eden un paraíso que llaman en español, con todas las comodidades, con todo algo hermoso, tenían todo tipo de árboles para disfrutar, etcétera, etcétera. Y la Torah cuenta de cada vez que Hashem, mientras fue creando cada una de las cosas en la tierra, siempre decía que era muy bueno. Y cuando creó al ser humano, también dijo que era bueno. Lo único que la Torah menciona que Hashem dice claramente y no es bueno, es la soledad del hombre. Cuando Hashem creó a Adán, dice la Torah que Hashem vio que Adán estaba solo, y eso no era bueno, así que decidió crearle una compañera. El relato, de acuerdo a la tradición de Am Israel, cuenta que puso al hombre en un sueño profundo y tomó una de sus costillas y de ahí formó una mujer que la llamó Javá, porque ella llegaría a ser otra vez la madre de todo el género de todos los hombres, etc. Y en este caso nos cuenta el relato
de que tenían todas las necesidades cubiertas, vivían en este Gan Eden, en este hermoso jardín, donde no tenían que preocuparse por nada. Todas sus necesidades estaban cubiertas por Dios directamente. Lo único que tenían que hacer es cuidar allí del jardín, de los animales, etc. Pero no tenían que preocuparse por trabajar ni nada, porque todo estaba garantizado. Lo ideal, que todo el mundo sueña con el paraíso, como dicen. ¿Qué aconteció? Que había una serpiente que, de acuerdo al relato de Bereshit, nos dice que comenzó a hablar con Javá y a poner en su mente ideas extrañas, porque Hashem había decretado que podían comer de todo árbol que había allí en ese jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comiesen de ese árbol iban a morir. Entonces tenían libertad, pero un solo mandamiento: no comer de ese árbol. La serpiente comenzó a hablar a Javá, etcétera, con diferentes técnicas, y a decirles que si comía no le iba a pasar nada, que si comía iba a llegar a ser como Hashem, como Dios, y algo, una idea maravillosa. La cosa pues le pareció muy bien a Eva, a Javá, y aquí hay por supuesto más detalles que contar. Estoy siendo un poco breve y resumiendo la historia. En resumen, ella come de la fruta y más tarde le da a su esposo, Adán. Al final nos cuenta la Torá de que como castigo el creador del universo decide exiliar del Gan Eden a Adán y a Javá y les echa del Gan Eden. Y ahora, en vez de tener todas sus necesidades cubiertas como al principio, la Torá dice que el hombre tendría ahora que trabajar y sudar su frente para poder comer pan, para poder alimentarse y poder sustentarse. Y nos cuenta el relato de que en el caso de la mujer también se decretan ciertas cosas, que daría luz con dificultad, que estaría sujeta a su esposo, que diferentes dolores cuando viniese a traer niños al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de detalles que cuentan de acuerdo a la tradición de Am Israel. Ahora, esta desobediencia, algunos por supuesto le dan un montón de interpretaciones, qué significa todo esto, y comentan, ¿no?, acerca de estos detalles. Hubo una persona que incluso puso una comparación un poco moderna, si pudiéramos utilizar esa palabra. La persona, un comentarista, dijo lo siguiente: que la historia esta se podía comparar como, por ejemplo, un hombre que es muy rico y tiene un hijo que contrae matrimonio. El hijo que se ha criado que ha venido y vive, como dicen, en cuna de oro, porque se ha criado con todas las comunidades de su padre, que es rico y dueño de grandes empresas. Cuando se casa con esta muchacha, el padre lo convierte en vicepresidente de la compañía. Pero este muchacho no tiene experiencia ninguna para trabajar. Pero como es el hijo del jefe, él nada más tienes que ir a la oficina y no le dan ninguna responsabilidad, no tienes que preocuparte ni hacer nada, y todas las semanas recibe su cheque grande. La muchacha que dice: pero ¿con quién me he casado yo? ¿Con un muchacho o con un hombre de verdad? ¿Qué dice? Convence al hombre para que al final deje el trabajo, se vayan de allí, se muden a otra ciudad y que empiecen a trabajar por sí mismo y a labrarse un futuro por sí mismo. Y según este comentarista, eso fue lo que hizo Javá con Adán, convencerlo para comenzar por sí mismo. Pero otra vez, aquí hay diferentes interpretaciones, incluso los no judíos también toman estos textos y le dan un montón de interpretaciones, etc. Ahora, lo interesante de esto es que esta historia de la creación, de acuerdo a la tradición de la nación de Israel, ha sido tomada también por otros pueblos y por otras culturas y se han formado y forman parte de otras religiones. Y por ejemplo, en el caso de los cristianos que han tomado estos textos y lo han incorporado a la religión que tienen o que crearon, y ellos normalmente cuando utilizan estos textos dicen de que la historia esta de Adán y Javá desobedeciendo al Creador fue un pecado y lo llaman el pecado original, y de ahí todos los seres humanos estamos condenados porque somos descendientes de Adán y Javá, y bueno, todo el mundo aquí es culpable ya. Desde que viene el mundo es culpable. Pero menciono este punto porque de acuerdo a la tradición judía, jamás la nación de Israel ha dicho tal cosa, ni no se piensa tal disparate. De acuerdo a la tradición de Am Israel, eso no existe. La nación de Israel dice
de que el hecho de que Hashem les puso un mandamiento, no comer de ese árbol, y ellos desobedecen y comieron, sí, es una violación del mandamiento y es un pecado. Pero esa idea de un pecado eterno y perpetuo que todo ser humano que viene al mundo lo carga consigo para siempre y que por eso está condenado a morir así, asado, esa es una idea totalmente ajena a la nación de Israel. Nunca la nación de Israel ha explicado tal tipo de comentario, ni tan seriedad, ni tan forma tan estricta de que ahora todo el mundo es culpable por tal cosa. Eso es una idea ajena totalmente a la nación de Israel. Nada que ver esa idea de un pecado original, nada tiene que ver con la nación de Israel y nosotros no explicamos tal cosa de tal manera. Y otra vez, a este respecto, en esta parte final, se menciona de que de acuerdo a la tradición de Am Israel, como trazamos al género humano, a toda la humanidad, decimos que vienen de esta pareja, primera pareja humana, Adán y Javá, y de ahí ellos tuvieron muchos hijos y se expandió toda la tierra de sus descendientes. Por lo tanto, de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a la nación de Israel, todos los seres humanos, judíos y no judíos, quien sea, todos somos hermanos, porque venimos de la misma familia, de la misma primer hombre, primera mujer. Por lo tanto, todo ser humano, de acuerdo a nuestra tradición, de cualquier raza, de cualquier religión, quien sea, todos los seres humanos somos hermanos porque venimos de la misma primera pareja humana. Otra vez, esto es de acuerdo a la tradición de Am Israel. Hay diferentes pueblos con diferentes historias. Y otra vez, es un concepto muy interesante, muy bonito además, de este concepto de humanidad, de hermandad, de igualdad, etcétera, etcétera. Hasta aquí el video de hoy. Besrat Hashem. En un próximo video conversaremos un poquito más sobre estas historias. Y otra vez, son algunas historias que comienzan desde la historia del primer ser humano y vamos a ver avanzando y utilizando historias a través de este libro como complemento a nuestra serie sobre la historia de la nación de Israel. Gracias a todos por la atención y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom para todos.